Bendiciones, te saludo en este momento aquí desde el Centro de Avivamiento para poder compartirte una palabra poderosa, una palabra de esperanza, de consuelo para tu vida. Y para ello quiero que usted me acompañe ahí donde está en la escritura, en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 8 en adelante. Ahí vamos a compartir en este día, en esta tarde hermosa, algo poderoso que Dios me ha dado para tu vida. Y creo que así como Dios ha bendecido mi vida, creo que también va a bendecir la tuya en este momento. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 8 en adelante. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Quiero hablarte de una palabra en este día, una palabra poderosa. La fe se ríe del miedo. Esa es la palabra que Dios me ha entregado para poder compartir en este momento. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos llamar las cosas que no son como si fuesen a través de la fe. La fe es un gigante poderoso que te va a llevar a conquistar aquellas cosas que para ti son imposibles de conquistar. Las vas a conquistar a través de la fe. La fe es un gigante. Cuando usted le abre el corazón al gigante de la fe le ayudará a conquistar los reinos. Lo que es imposible será conquistado. Por eso Dios me ha entregado esta palabra. La fe se ríe del miedo. El miedo es un enemigo poderoso que hoy se ha apoderado de la humanidad, se ha apoderado de la mujer, se ha apoderado del hombre. Es un gigante que está atemorizando a las personas. Pero cuando el miedo, el espíritu de miedo llega a una casa, llega a un hogar, llega donde hay una persona llena de la fe, cuando mira que la casa está llena, el hogar está lleno de la fe, el miedo tiene que salir corriendo de aquel lugar, porque la fe se ríe del miedo, la fe se burla del miedo. En pocas palabras, el miedo le tiene miedo a la fe. Es ahí cuando nosotros podemos decir al diablo: quien se lo va a llevar es el mismo diablo. La pregunta que surge en este momento, la pregunta del millón sería: ¿qué es lo que está llenando tu casa? ¿Tu casa está llena de miedo o tu vida está llena de miedo? ¿Tu casa está llena de fe o tu vida está llena de fe? Pero si tu casa está llena de miedo, yo vengo a decirle en este momento que traigo malas noticias para el miedo. Porque ha llegado alguien que va a sacar corriendo al miedo, al temor de tu casa y de tu vida. Y ese alguien se llama fe, porque la fe es más poderosa que todo miedo, que todo temor, que toda frustración, que todo desaliento. La fe es más poderosa que todo aquello que te está persiguiendo, que todo aquello que te está agobiando. Porque donde está la fe y donde hay fe, ahí también está la mismísima gloria de Dios. Y donde está la fe, ahí está la protección divina. Y si la protección divina está en una casa porque hay fe, esto me indica, esto quiere decir que la victoria es nuestra y que la victoria está asegurada, porque las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. Y donde está la fe, ahí está el poder de Dios, y nada podrá parar y nada podrá detener todo aquello que Dios ha determinado para aquellos hombres y para aquellas mujeres que son de fe, porque la fe se ríe del miedo. Y el miedo es un espíritu, el miedo es un mensajero de Satanás. Pero Satanás no tiene cabida donde hay fe. Satanás no tiene cabida donde hay un pueblo lleno del poder y lleno de la fe de Dios. Porque dice la Biblia que por la fe somos justificados. Somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiero decirte que cuando leo la escritura en el libro de Génesis me encuentro con un pasaje
donde dice la escritura que escuchó la voz de Dios. Adán y Eva escucharon la voz, pero ellos tuvieron miedo. Tuvieron miedo y salieron corriendo a esconderse detrás de los árboles que estaban en el huerto del Edén. El huerto del Edén, Dios lo había formado, Dios lo había diseñado para que pudiese habitar ahí Adán, para que pudiese habitar Eva en aquel lugar. Dios había preparado ese huerto. Y el huerto significa protección, el huerto significa abundancia, el huerto significa prosperidad, el huerto significa presencia de Dios. Eso significa el huerto. En pocas palabras, lo que Dios quería era tener a Adán y a Eva en aquel lugar del huerto, que ellos estuvieran bajo la cobertura y bajo la protección divina. Pero ¿por qué razón cuando se pasea la voz de Dios en el huerto, por qué estas personas contestan: yo tuve miedo? ¿Será que Adán nunca había escuchado la voz de Dios? Adán estaba en el huerto. Adán siempre había escuchado la voz de Dios. Pero en ese momento tuvo miedo cuando escuchó la voz de Dios, porque dice la escritura que él estaba desnudo. La desnudez significa pecado. En pocas palabras, él tuvo miedo a escuchar la voz de Dios porque estaba en pecado. Y el pecado es el que te separa de Dios. El pecado es el que te mete temor, el que mete miedo. Por eso dice la escritura que por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre entró el miedo, por un hombre entró el temor, por un hombre entró el desaliento, por un hombre entró la muerte. Por eso ellos tuvieron miedo de la presencia de Dios, ellos tuvieron temor, ellos tuvieron miedo de escuchar la voz de Dios. Al igual en este tiempo, quizás usted dice: la gente tiene mucho miedo, la gente tiene mucho temor. Pero ¿por qué ellos tienen miedo de escuchar la voz de Dios? Porque hay algo que están haciendo contrario a la voluntad de Dios. Pero hoy yo te traigo buenas noticias. La fe se ríe del miedo, la fe se ríe del temor, la fe se ríe del desaliento, la fe se ríe de los imposibles. Adán tuvo miedo porque estaba desnudo. Adán tuvo miedo porque estaba en pecado. Pero hoy te traigo una noticia poderosa. Así como entró la muerte por un hombre al mundo, así también entró la vida, entró el gozo, entró la paz, entró la abundancia, entró el amor, entró la vida eterna, entró la gracia a través de un hombre, y es a través de Jesucristo. Justificados pues por la fe, dice la escritura, tenemos paz para con Dios. La fe es un gigante, y si tú le abres las puertas de tu corazón, las puertas de tu casa a la fe, ese gigante es el que te va a ayudar a conquistar las cosas imposibles. Porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También la escritura habla en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, que por la fe muchos hombres de Dios, muchos siervos de Dios conquistaron reinos. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe lograron obtener muchas promesas. También dice la escritura que por la fe el mar rojo fue abierto cuando Moisés iba guiando la nación de Israel, y por la fe fueron derribados los muros de Jericó. A través de la fe conquistaron reino. Por eso la fe se ríe de los imposibles. Por la fe taparon boca de leones, por la fe conquistaron reinos. Pero ¿cómo conquistaron reinos estos hombres? ¿Cómo fue que taparon bocas de leones y el temor y el miedo no los paralizó? El miedo y el temor no los paralizó, porque el miedo es un gigante, pero dentro de ellos había un gigante más grande que se llama fe, y a través de la fe pudieron tapar la boca de los leones. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que fuimos diseñados para tapar la boca de los leones, porque la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente viendo a quién devorar, y nosotros fuimos diseñados, formados, capacitados para tapar la boca de los leones. Quizá hoy no vas a tapar la boca de los leones que están enjaulados, la boca de los leones que están en la selva, pero sí vas a tapar la boca de aquellas personas que andan hablando negativamente, de aquellas personas que están
están diciendo no se va a levantar, de aquellas personas que están diciendo siempre va a estar en la ruina, siempre va a estar en el fracaso, siempre va a estar en la zozobra. Vas a tapar la boca de esos leoncillos cuando tú guardes la fe y ellos empiecen a ver cómo Dios te levanta, cómo Dios te prospera, y ellos dirán, pero cómo, si lo miramos en el piso, cómo fue que se levantó, pero lo miramos que estaba en la ruina, pero cómo fue que se levantó. Es ahí cuando vas a tapar la boca de los leoncillos, porque la Biblia dice, los leoncillos tienen hambre y necesitan, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Fuimos diseñados para tapar boca de leones, para conquistar reinos a través de la fe, porque la fe es un gigante. Y quiero decirte, si hoy le abres las puertas al gigante de la fe, hay alguien que va a salir corriendo. Va a salir corriendo el temor, va a salir corriendo la duda, va a salir corriendo la depresión, va a salir corriendo el rechazo, porque la fe se ríe de los imposibles, la fe se ríe de lo inalcanzable, la fe se ríe de aquello que dicen no se puede conquistar. La fe se ríe de los miedos y de los temores. Si hoy le abres las puertas al gigante de la fe, es la fe la que te va a ayudar a conquistar reino. Quizás el sueño y el anhelo más grande en tu vida sea un avivamiento para tu ciudad, un avivamiento para tu familia, un avivamiento para tu iglesia. Y usted dice, pero ¿por qué no viene el avivamiento? Quizás para ti se te hace imposible. Pero a través de la fe, lo que es imposible lo vas a hacer posible. Quizás el sueño más grande en tu vida sea que tu familia venga y se rinda a los pies de Cristo, que ellos puedan humillarse en la presencia. Pero quiero decirte en este día que a través del gigante de la fe vas a ver a tu familia arrodillarse, vas a ver a la gente humillarse a los pies de Cristo. Aquello que parecía imposible para ti lo vas a alcanzar a través del gigante de la fe, porque ese gigante de la fe es el que te va a ayudar a conquistar reinos, a tapar boca de leones, a poder alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida, porque la fe se ríe de los imposibles, la fe se ríe de lo inalcanzable, la fe se ríe del miedo. Yo no sé cuál sea el miedo que hoy te pueda estar frustrando, porque la fe se ríe. La fe se ríe del miedo. El miedo es un gigante que está atemorizando a las personas. Miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a tomar decisiones, miedo a lo que vendrá. Pero la fe se ríe del miedo. Esa es la palabra de este día. Hoy te digo, en este momento, ábrele la puerta al gigante de la fe, porque a través de la fe vamos a conquistar aquello que para nosotros se nos hacía difícil conquistarlo. Aquello que parecía inalcanzable, aquellos sueños los vamos a alcanzar a través de la fe. La fe se ríe de los imposibles. Dice la Biblia que cuando Adán escuchó la voz de Dios tuvo miedo porque estaba desnudo. Desnudez significa pecado. El pecado siempre te va a traer miedo a escuchar la voz de Dios. Quizá hoy mucha gente tiene mucho miedo porque Dios está hablándole a la tierra y se está escuchando que las señales se están cumpliendo, y mucha gente tiene miedo, mucha gente tiene temor. Pero ¿por qué tiene temor? ¿Por qué tiene miedo? Porque están desnudos, porque están en pecado. Por un hombre entró el miedo, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la vida eterna, por un hombre entró la paz, el amor, el gozo, el aliento. Y fue por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario que vino el amor y que vino la paz. Él dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay gente que dice que tiene paz, pero no tiene a Cristo en su corazón. Y la Biblia dice que somos justificados por la fe. Por la fe es que nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Por la fe en quién? La fe en Jesucristo. La fe es un
un gigante poderoso. La fe es más grande que el rechazo, la fe es más grande que el miedo, la fe es más grande que el temor que pueda estarte agobiando en estos momentos y en estos tiempos. La fe se ríe del miedo, la fe se burla del miedo. En pocas palabras, el miedo le tiene miedo a la fe. Y eso es lo que debe de quedar en tu corazón. Yo no sé si el gigante del miedo se ha apoderado de tu vida o en tu casa, pero si hoy le abre las puertas al gigante de la fe, el que va a salir corriendo de tu casa es el temor, el desaliento, la tristeza, la enfermedad. Tendrán que correr de tu casa, porque la fe se ríe del miedo. La fe se ríe del miedo. Adán tuvo miedo a escuchar la voz de Dios porque había pecado. Pero si hoy entras en la presencia de Dios, si hoy le abres las puertas a ese gigante poderoso, ya no habrá miedo, sino que lo que habrá en tu vida y en tu corazón va a ser paz, amor, gozo y la protección divina, porque donde hay fe, ahí está la mismísima gloria de Dios. Donde hay fe, ahí está la protección divina del Santo de Israel. La fe se ríe del miedo. La fe se ríe de los imposibles. La fe se ríe de aquello que parece inalcanzable. Esta es la reflexión que yo quería compartir en este momento. Que Dios te bendiga poderosamente. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Llegó la temporada de que le abras las puertas al gigante de la fe para que pueda correr el miedo y el temor y la depresión de tu vida. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Que tengas una feliz tarde. Damos gracias a Dios por este tiempo, porque me permite hablar de la palabra. Que Dios te bendiga y pasa una feliz tarde en el nombre de Jesús.